Mi nombre es Mauro Feliz, soy psicólogo. Yo soy Marcela, soy abogada. Y yo soy Emilia, que soy psicóloga nacional. Esta es la unidad técnica especializada en maltrato infantil juvenil, que pertenece al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un organismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ustedes tratan acá casos o denuncias de abuso sexual intrafamiliar. Si hacemos evaluaciones sobre niños que están en situación de malos tratos o que se presume que pueden estar en esa situación a pedido de las defensorías zonales, y dentro de las modalidades de malos tratos posibles con esos niños se incluye el abuso sexual infantil. Y en ocasiones ese abuso, muchas veces cuando hay abuso sexual o presunción de ello, puede ser que haya ocurrido en el ámbito intrafamiliar. Entonces igual desde acá lo que evaluamos es la situación del niño, ¿sí? Y las estrategias que orienten a la necesidad o no de su protección. Y hoy eventualmente orientadas también a la restitución de derechos. Mi nombre es Estela María, soy trabajadora social y además de desempeñarme en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, soy perito judicial en la Cámara de lo Criminal y Correccional de Danza. Mi nombre es Mariana Floridia y soy pastora dentro de la iglesia. Soy antropóloga y estoy trabajando en un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro del programa trabajo específicamente en el área de violencia. En realidad no es que tratamos los casos directamente, sino más que nada es que hacemos derivaciones y bueno, simultáneamente tratamos de colaborar con las personas, las mujeres que se encuentran en esta situación o que han estado en una situación de violencia, porque sabemos que la pata económica es fundamental en este tipo de problemática. Entonces conseguir que tenga soluciones rápidas en lo que hace a nuestro programa estrictamente, que es a través de una tarjeta de débito de lo cual ellos puedan retirar alimentos. Yo soy psiquiatra de un hospital de emergencia psiquiátrica. ¿Y atendiste casos de abuso intrafamiliar? Atendí casos de pacientes abusados, quizás no en el momento, porque en general son situaciones que se suelen dar en la infancia, pero sí adolescentes, es decir, pacientes que tenían historia de haber sido abusados, pero al momento de la consulta ya no estaban con el abusador. Hemos atendido varios casos de abuso y de abuso intrafamiliar. En realidad los casos que llegan acá son mayoritariamente casos de violencia doméstica. Algunos casos han venido mezclados porque es una problemática que a veces se da asociada a algún caso de abuso, pero en general esos casos que llegan ya llegan judicializados, o sea que en este caso la intervención nuestra sería nula, a veces como para dar un poco de apoyo a la mujer, o a veces me han traído alguna hija que ha padecido esa problemática, pero en realidad es más como una charla que una ayuda concreta. O sea, por lo general cuando ellos llegan acá, ya el asunto está encaminado por una vía judicial. Exactamente. El 100% de los casos que yo tuve fue así. Sí, en realidad casos de abuso sexual potenciales, porque eran acusaciones que se habían realizado mutuamente entre parejas de separados, donde una madre acusaba al padre de abuso sobre un menor que estaba a su cargo. Esto lo hiciste dentro de tu tarea de peritaje. En mi tarea de perito como trabajadora social y para dar informes judiciales a ver si el juez permitía que los niños realmente corrían peligro estando en contacto con su padre o si el padre podía seguir continuando con el encuentro con ellos. El tema es que durante el tiempo que duraron las visitas supervisadas, los niños no podían separarse de mi vista porque el padre estaba acusado de abuso sexual con la niña. La niña tenía 6 años, en realidad se trataba de 2 hermanitos, y en el transcurso de un divorcio controvertido, donde la madre había acusado al padre de los menores de abuso sexual contra la niña. El juez, mientras se tramitaba el juicio para verificar si la acusación era cierta o no, o la veracidad de esta acusación, el juez decidió que el padre podía seguir viendo a los niños con la supervisión de un trabajador social. Te puedo dar la resolución de este caso.
que cuando concluyó mi visita y mi intervención, que fueron 3 meses, hice los informes de acuerdo a mi leal saber y entender. En diciembre recibí un mail del padre diciendo que había sido absuelto de la causa, que él había sido declarado inocente, cámara Gesell incluida, por lo tanto no se le pudo probar ningún delito al papá, con lo que a mí me terminó de confirmar que si la niña tenía algún caso, ya sea de abuso verbal, físico, psicológico, realmente no venía de parte del papá. Dejo en la incógnita quién podría ser, pero sé que el padre fue declarado inocente y para mí la niña sí tenía comportamientos de un niño que ha tenido algún abuso, no digo sexual, pero tipos de abuso. Y tenemos diferentes vínculos, hemos tratado casos de abuelos a sus nietos, de padres a sus hijos, de tíos a sus sobrinos. Esos son algunos de los casos que yo recuerdo ahora. En general, la mayoría de los casos, por lo menos los que yo vi, eran padrastros, es decir, la pareja de la madre biológica de la víctima, o hermanos, o también hermanastros. Siempre hay diferencias marcadas por las edades. Lo que nosotros consideramos es que un niño más pequeño, cuanto más pequeño, implica un factor de riesgo mayor, quizás su mayor dificultad para poder expresar o su mayor dependencia de los adultos con los que se encuentre. Eso hace que pueda tener un grado de exposición mayor. De todas maneras, el abuso sexual ocurre tanto con niños pequeños y también adolescentes. Con el tema de la edad, me parece también hay otra cuestión que tiene que ver con como decía Paula, las posibilidades también de que se devele. Quizás uno piensa que un adolescente puede estar siendo abusado, pero quizás ese abuso viene llevándose a lo largo de los años y este adolescente no puede en determinado momento de alguna manera decirlo, contarlo o manifestarlo. Particularmente lo que a mí me ha tocado tratar es en niños. Obviamente hoy en personas adultas, pero en su momento, cuando vivieron estas cosas eran niños. Hemos tratado por igual, casos en hombres como casos en mujeres. No hay una diferencia, particularmente en donde yo estoy, no. Estas historias podían ser de chicos de entre 4 y 8 años, chicos o chicas, digamos, de ambos sexos, y sí, la diferencia de edad era, por ejemplo, o eso había sucedido por un hermano adolescente o por una pareja de la madre, digamos, de 40 años, por ejemplo. Mirá, nosotros lo que podemos ofrecerles fuera de lo espiritual son grupos de autoayuda, en donde les enseñamos, a manejar esta situación que han vivido. Ellos vienen a contarte historias pasadas y tenemos que ayudarlos a que puedan seguir con una vida normal, por así decirlo. Nosotros no es que ejecutemos estrategias de protección nosotros, ¿no? Lo que hacemos, por lo menos desde este ámbito, es evaluación, ¿sí?, de la situación, lo que implica de todas maneras que si en el curso de la evaluación se detecta alguna situación, una sospecha, ¿sí?, con fundamentos, que deben pensar que pueda estar en una situación de algún tipo de maltrato infantil, se va a comunicar urgentemente a quienes pueden dictar las medidas de protección, ¿sí?, tanto a la Policía Zonal como a la Guardia Jurídica Permanente, y si da el caso también ellos articularán con el Poder Judicial si se requiere. En los casos de abuso sexual o de maltrato, tratamos, si bien tiene sus diferencias grandes, lo tratamos de alguna manera, de la misma manera. Nosotros lo que básicamente hacemos o procuramos hacer es, ante el pedido de la Defensoría o de la Guardia, lo que se evalúa desde acá es en qué contexto se encuentra la víctima, ¿no? Si el contexto en el que se encuentra puede generar que la víctima continúe siendo una víctima de maltrato o no. ¿Qué posición tienen los adultos que podrían resultar protectores de este niño o de este adolescente? Y a partir de esto nosotros informamos a aquel que nos requirió la intervención qué estrategia consideramos nosotros que sería de alguna manera la estrategia más favorable para que ese niño o adolescente se encuentre protegido.
Nosotros tenemos una evaluación que fundamentamos técnicamente y de la cual obviamente consideramos que es la mejor estrategia posible a seguir con un caso, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos. También hacemos recomendaciones que tienen que ver con aquello a revisarse más allá del momento de la protección, como puede ser un tratamiento psicológico, para aquel que consideremos que lo requiere. En líneas generales yo no atiendo abusadores, pero por lo que sé o he leído suelen tener algunos trastornos de personalidad desde el punto de vista psiquiátrico y muchas veces se destacan en ellos los rasgos psicopáticos de personalidad, que son estos tipos de características de personalidades que en general no se angustian cuando ven sufrir a la víctima. No hay un perfil del abusador que se pueda decir que responde a determinadas características. Se puede dar el abuso sexual por distintas circunstancias, sí hay diferencias entre un abusador sexual y un pedófilo que tiene como instalado un modo fijo de la elección de la sexualidad sexual por medio del acceso al cuerpo de un niño, pero el abuso puede ser alguien que perfectamente mantenga relaciones adultas con otros adultos y que por estas circunstancias transgreda esa prohibición, ¿sí? Que implica en sí el tener de buscar alguna satisfacción sexual con un niño, con una niña, con un adolescente, y doble transgresión si lo hace en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Pero no hay, se abandonó la idea esa de buscar un perfil definido. Sí existen tratamientos, existen medidas terapéuticas con respuestas variadas. Algunos responden más y otros, digamos, en general tienen una respuesta escasa al tratamiento. De hecho, algunos reinciden. Depende, digamos, las características de la personalidad del abusador. ¿Y el chico recurre a alguna otra parte de la familia, cuando es el caso, por ejemplo, de la madre niega que su pareja, por ejemplo? Chico, muchas veces no, pero cuando es adolescente o más grande, sí. O recurre o en general se generan situaciones de cuadros psiquiátricos con intentos de suicidio o con cuadros depresivos por los cuales consultan a la guardia y ahí lo cuentan. Bien, y esto pero suele esto ser... ya pasó, digamos, ¿no? Claro, esto que viene a veces de casos de larga data, de que son muchos años de abuso. Digamos, en general, cuanto más tiempo duró la situación, digamos, más veces se repitió, y diríamos que más sufre el chico y más consecuencias tiene, en general. Por ahí, si es una vez, el impacto emocional es menor. Si bien nosotros no hacemos acá tratamientos psicoterapéuticos, pero bueno, conocemos la cuestión y lo desarrollamos en otras áreas, nos parece que sí, que un tratamiento para un niño, una niña o un adolescente que haya sufrido como la cuestión traumática del abuso sexual intrafamiliar, con la carga de incesto, una vez que esté garantizada su protección, lo puede ayudar mucho a restablecerse del trauma. Si es menor de edad, sí, estoy obligada a hacer la denuncia. Si es adulto, no, porque se considera un delito de instancia privada. Es decir, lo tiene que hacer la víctima. Pero si el que consulta, no es mi caso porque yo atiendo adultos, pero por ejemplo, sucede muchas veces que en las guardias de pediatría de los hospitales pediátricos van chicos abusados y los pediatras, tanto abusados como golpeados, digamos, también con violencia física, tienen la obligación legal de hacer la denuncia, por dos motivos. Primero, por médicos y segundo, en el caso de hospitales públicos, por ser funcionarios públicos. Es indiferente. Para que alguien sea abusado no existe la clase social. Así que la verdad que no. Hemos tenido de clases sociales muy altas, de clases sociales bajas. Es indiferente en este tipo de abusos. Nosotros creemos que es algo que ocurre más allá de cualquier distinción de clase social. Lo que pasa es que a veces hay estructuras más cerradas respecto de romper el cerco de lo familiar, quizás en clases altas, que impiden más la introducción del Estado, que cuenta con otros recursos también para establecer defensas, como
decías recién en el caso de Bordado, pero eso no implica que ocurra menos en una clase social que en la otra. Claro. Quizás podemos hablar de alguna diferencia al momento de la intervención. No sé si de alguna diferencia al momento de que sucede el abuso sexual, que muchas veces por justamente, ¿no? Todo un aparato de defensa del adulto abusador, esto genera, o de negación de la situación, esto genera dificultades a la hora de la intervención, ¿no? Claro. A esto también el prejuicio de que tiene que intervenir a veces. No es lo mismo intervenir en general para una persona con dinero que sin dinero. Los casos que a mí me tocaron fueron más bien clase, digamos, un poco más humilde, pero yo creo que el hecho de cambiar de pareja aumenta el riesgo, ¿no? Quizás en la clase baja se vea un poco más la situación de hacinamiento, quizás podría llegar a ser como un factor de riesgo, y me parece que quizás en las clases altas seguramente existe y quizás tenga otras características, ¿no? Sean cuadros como más escondidos. Pienso, esto es como una opinión personal. Está claro que esto se da en todos los estratos sociales. Me ha tocado trabajar este caso que te expliqué tanto al principio, clase alta, muy alta, y me ha tocado trabajar en los casos de las villas. Y de hecho el comportamiento violento de los padres, de la violencia verbal, de la violencia psicológica de un padre hacia el otro, deja siempre al niño desprotegido y vulnerable. La Cámara en lo criminal siempre te presenta casos muy duros. En realidad, si no, sería la Cámara Civil. Cuando vamos a una cámara penal sabemos con lo que nos encontramos. En todos los casos he encontrado que los niños son tomados como botín de guerra, con una violencia que nace de uno hacia el otro, pero que quedan vulnerables los derechos de los niños. Tanto los padres que van una hora a verlos y les llenan la cabeza diciendo que sus madres son malas personas, como las madres que intentan desvalorizar la figura paterna.